Damos a ti las gracias. Tú seas honrado y glorificado de corazón, no de palabras, Señor, o de boca como tú le hablabas al pueblo de Israel. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti. Permítenos ser como aquellos que toman la palabra, Señor, y hacen de ella, Señor, su mover diario. Como la buena tierra, Señor, esta semilla caiga hoy y nos abra los ojos, nos des mayor entendimiento, que podamos conocerte cada día más, Señor, para tener una relación más profunda, una relación, Señor, Padre, deseable, anhelante, Señor, delante de nuestro Dios y Creador. Colocamos, Señor, esta palabra en tus manos. Bendice cada alma que hoy está aquí. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, mis hermanos. Qué alegría verles en esta mañana. Yo lo invito a que abra su Biblia, si es tan amable, en Marcos capítulo 7, versículo 37. Amén, ya estamos todos allí y en ese versículo es fácil encontrarlo. La palabra dice así: y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Y así he titulado la palabra de esta mañana, bien lo ha hecho todo. Es una frase que se expresa por parte de unas personas al ver un milagro sorprendente de nuestro Señor Jesucristo en medio de ese tiempo en una región que no era, digamos, tan entregada a la búsqueda del Señor de la Biblia. Y es tan agradable, tan seguro, tan confiable, tan de gran gusto, digámoslo así, cuando usted puede escuchar esa frase, bien lo ha hecho todo. O es decir, bien se ha hecho todo. Por ejemplo, si usted manda a arreglar su carro y le dicen, no, pues los frenos quedaron pues ahí. Uno queda como inseguro, ¿cierto? Sabiendo que va a llevar a su familia. Yo creo que ninguno estaría totalmente confiado o tranquilo. Pero cuando le dicen, no, todo se hizo muy bien, de pronto usted lo lleva a que se lo revisen y le dicen, no, este carro está perfecto. ¿Usted cómo sale? Tranquilo, seguro, ¿cierto? O cuando, por ejemplo, aquellos que son sometidos a una operación y gracias a Dios, esto nos recuerda, nuestra hermana Luz fue operada y gracias al Señor todo resultó bien. Entonces, ¿qué hay? Pues qué alegría, qué gozo, porque bien se ha hecho todo. Y este bien se ha hecho todo, esa frase que sale de estas personas, surge de, digamos, de esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo a llevar el Evangelio a aquellos que necesitaban escuchar de las buenas noticias, aún siendo pueblo que no estaba tan allegado a todo lo que era, digamos, la obra del Señor que le sacó de la tierra de Egipto. Hace 8 días hablábamos que el Señor estaba en la región de Sidón y de Tiro, y allí entonces da la libertad a una mujer, digamos, a una niña de una mujer sirofenicia, la cual se encontraba endemoniada, y eso era como para mostrarnos realmente que el Evangelio estaba dispuesto desde sus comienzos a que llegase a otras naciones, igual que les hablé hace 8 días en la predicación sobre este tema. El Señor Jesús en su misericordia entonces se sigue moviendo por aquellos lugares donde era necesario que llegara la misericordia de Dios, que ellos supieran, como Marco nos ha enseñado, que el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio, es decir, las buenas noticias. Luego del Señor haber salido de Israel a esa zona norte,
del territorio, la Biblia nos dice en el versículo 31 que vuelve a estar en una región, digamos, muy pagana. Dice así: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Allí esta región, que son 10 ciudades, digamos, estado, es decir, que tenían su reinado, era la región de Herodes de Antipos. Recuerde que Herodes muere y deja entonces en herencia a otros Herodes que manejaron todo digamos, lo que era la Palestina de su época. Y esas 10 ciudades eran ciudades entregadas a cultos contrarios a Dios. En las investigaciones que se han hecho, han hallado rezagos donde ellos eran muy influenciados por la cultura griega de la época, por lo cual ellos adoraban a Zeus, Afrodita, Artemisa y a Dionisio. Es decir, era una región totalmente muy aparte de lo que era una Jerusalén, donde pues estaba el templo y se había adorado desde el comienzo a nuestro Dios soberano, o Jehová, como lo reconocemos en el Antiguo Testamento. Allí entonces el Señor, en su misericordia, a una población totalmente idolátrica, ya se había acercado en anterioridad, y lo vimos cuando hizo la libertad o sanó al endemoniado gadareno, y él le manda a este hombre diciéndole que predique a su familia y a los demás lo que el Señor ha hecho con ellos. Mientras que en esta instancia, cuando Dios vuelve a través de su misericordia y nuestro Señor Jesucristo está allí, le habla digamos, a un hombre que le traen con una situación muy compleja. Y este hombre tenía pues una dificultad inmensa, y es que era ciego y totalmente sordomudo. Perdón, ciego no, perdón, era sordomudo. No sé si alguno de los que están acá tienen el carro con la alarma para que no se le vaya a descargar en algún momento. Y bien lo ha hecho, lo podemos ver nosotros a través entonces de los siguientes aspectos, o las siguientes, digamos, orientaciones o puntos que podemos nosotros profundizar en esta mañana. Ahora, ¿por qué lo que hace nuestro Señor Jesucristo es bien? Todo lo que hace. Y inicialmente podemos observar porque su corazón, su esencia es misericordiosa. En el versículo 32, la palabra dice que le trajeron un sordo y mudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y en esa época, queridos hermanos, no era muy fácil como ahora, digamos, es un poco más fácil para una persona que tiene este tipo de limitaciones. En esa época, recuerden que para muchos era una persona que no tenía el favor de Dios, era una persona discriminada. Es más, para un judío, digamos, religioso, entrar en contacto con una persona de ese, digamos, con esa situación, sería entonces algo que le contaminaría o sería inmundo. Para su época, entonces era una persona muy rechazada. Ahora nosotros podemos ver que estos que le trajeron, no sabemos quién eran los que los trajeron, si eran amigos o eran familiares, no nos lo dice la palabra, pero aquellas personas que trajeron a este hombre necesitado reconocían que si Jesús ponía las manos en este hombre, es decir, si este hombre tuviese un toque con Jesús, su vida cambiaría. Es decir, la vida de esta persona no seguiría siendo lo mismo, sino que habría una transformación real en todo su ser.
Por lo cual entonces tenían la fe suficiente de considerar que si al menos estaba delante de él, podría ser sanado. Ahora, para muchos estaban de pronto en personas en un nivel, digamos, de discapacidad mental, otros consideraban que se encontraban endemoniados, pero más adelante también surge otra experiencia donde era un demonio que tenía una persona totalmente sordomuda en su propia vida. Ahora, para esta persona, usted se imagina, hermano, crecer en una nación que no es misericordiosa, crecer en una nación donde no se tiene amor hacia el prójimo. Sería algo muy duro. Posiblemente era alguien que se maltrataba y se despreciaba en alguna manera. Porque usted no poderse dar a entender, usted no poderse comunicar es supremamente difícil. Yo les comentaba lo de esta mañana, que cuando niño yo tuve un tío abuelo, el cual era sordomudo. Y estudiando esta palabra me acordé de él. Y sé que le tocaba muy duro a él. Y él solo emitía sonidos y cuando estaba bravo solo era, ay, no más. Y, y era muy trabajador, pero su vida no fue fácil. Y le digo que me da tanta tristeza mirar hacia atrás en ese sentido, porque aunque era niño, yo pude haber tenido amor hacia esa persona mayor. Yo lo apreciaba, no lo niego, pero debí haberle amado más. El pecado que habita en mí en esa época no me permitía ver de una manera más misericordiosa y con mayor amor y mayor entrega a alguien que no tiene las facultades que muchas veces usted y yo tenemos. No tenemos a veces la paciencia y la misericordia para algunos que no tienen las capacidades con que muchos de nosotros contamos. Pero Jesús atiende a la súplica de estos hombres. Ellos le ruegan de una manera urgente que por favor toque a este hombre. Ahora, Jesús es experto en tocar gente. Él tocó a un leproso y fue sano. La mujer que tenía el flujo de sangre, una enfermedad de 12 años que la estaba consumiendo, ella toca a Jesús y ella entonces es totalmente sana. También Jesús tocó el cadáver de la hija de Jairo, la cual se levanta y esta niña entonces vuelve a la vida. Jesús también entonces toca a este hombre gentil y transforma su propia vida. En pocas palabras, el que Jesús toca, hermano, lo transforma. Una persona realmente tocada por Jesús no sigue siendo la misma persona. Cuando una persona simplemente es sentimentalista, dice, no, la palabra de Dios me llegó, me tocó, pero no, su vida no se transforma. Solamente hubo sentimiento allí, no hubo poder realmente de un cambio y una transformación en su forma de ver la vida. Entonces, aquí vemos un Dios misericordioso, el cual, aun siendo posiblemente una persona pagana por ser de esa región, Jesús no le echó afuera, sino le recibió. La misma palabra dice en Juan 6:37, todo el que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y eso es lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo, que si usted y yo venimos porque hemos sido tocados por el Padre, es decir, si usted busca a Jesús, hermano, no realmente no fue porque su propio corazón se despertó y diciendo tengo ganas de Jesús, sino que Dios mismo colocó en su corazón tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, para que viniésemos a Jesús y pudiésemos ser tocados.
ser nosotros transformados en nuestra propia vida simplemente por un hecho inmenso, su amor por cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y esa era entonces, digamos, como el gran pancarta que nosotros podemos tener. Y la misma que dice Moisés cuando se encuentra con Dios. Y dice, misericordioso, lento para ira, grande, perdón, en misericordia. El Señor, el que toca, no se contamina. Antes, el que es tocado por Jesús es restaurado y es limpiado. Por eso Él todo lo hace bien. En segunda instancia, queridos hermanos, nosotros podemos ver aquí un Dios compasivo y personal. Él todo lo hace bien porque nuestro Dios es compasivo y personal. El versículo 33 dice la palabra que tomándole aparte, ¿de qué? De toda la gente, de la multitud, el Señor entonces tiene, digamos, ese encuentro con esta persona. Es como si los ojos del Señor Jesucristo se hubiesen perdido de todos los que estaban allí y se hubiera fijado en alguien nomás. Es como cuando tú dices, Él, ¿por qué me mira a mí? ¿O por qué estoy con Él? ¿O por qué es como si Dios solamente fuera para mí? Pues sabemos que Él es Dios. Lo que trata de decir es que nos ama tanto, le importamos tanto y sobre todo quiere hacer algo tan extraordinario en nuestras vidas que Él entonces nos separa para poner, entre comillas, toda su atención en nosotros. Sabemos que Él es Dios. Lo que trato de decir es que cuando tenemos ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, de una relación tan directa, tan puntual el uno con el otro, es porque Él quiere establecer con nosotros algo mucho más mayor que simplemente una relación de multitudes. Quiere tener intimidad, pero ante todo quiere, digamos, compartir su compasión por nuestras propias vidas. Cuando Dios aparta a alguien, es porque va a ser algo sorprendente. En el Antiguo Testamento, Elías se aparta para tratar el hijo de la viuda de Sarepta. Y fue allí que lo levantó de la muerte. Pero estuvo él en intimidad con esa persona que necesitaba ser levantada, que viniese vida a esa persona. Eliseo también hizo lo mismo con la tsunamita. Se apartó y estuvo con el niño. Él lo lleva a su cuarto, ora y el niño vuelve de nuevo a la vida. Jesús también, cuando fue a tocar o digamos a levantar de los muertos a la misma hija de Jairo, manda a sacar a toda la gente y solamente se queda su círculo personal y unos discípulos. Y allí le dice a ella, Talita cume, levántate. Y la niña vuelve otra vez a la vida. Pedro, más adelante, también en intimidad, se queda con Dorcas, la cual había muerto y era una mujer importante para la iglesia y también es resucitada. Cuando Dios saca esos tiempos, queridos hermanos, con usted y te inquieta que tú manejes una intimidad con el Señor Jesucristo, es porque algo nuevo viene y de seguro es que quiere tocar realmente nuestra vida con vida. Es decir, darnos a nuestro interior una abundancia de su ser. Pero no solamente, queridos hermanos, era ese hecho de que estemos solos, sino que también era, digamos, ese compartir con una profundidad mayor. Aquí me aferro a unas palabras de MacArthur, el cual dice que Jesús habló con esta persona a través de el lenguaje que
podía entenderle. Si usted mira conmigo en el versículo 33 dice así: metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y dijo efata, que quiere decir sea abierto. A esta persona entonces él quería darle a conocer su voluntad, lo que él deseaba hacer. Mete sus dedos en las orejas. Es como decir, reconozco cuál es tu problema. Es decir, es una manera tan amorosa. Es como decirle, no está usted endemoniado, porque créalo que este hombre tuvo que haber recibido mucho de esos. No es una persona que tenga enfermedad mental, no. Reconozco cuál es tu problema, tus oídos. Escupió en su mano y tocó su lengua. En esa época la saliva era un símbolo de sanidad. Esta mañana recordábamos lo que le hacían a uno de niños, pues acá hay unos muy jovencitos, no tienen esas prácticas, pero acuérdese que cuando le salía uno un orzuelo, ¿qué lo ponían a uno a hacer? Que no, que con la saliva, eso sin cepillarse, porque esa ya no servía, ya no tenía la capacidad. Y lo ponían a uno que con la mano así, porque así no hervía, sino tiene que la mano así. Y hágale y que eso le bajaba a uno al orzuelo. Era una guerra entre bacterias allá dentro de ese ojo, la cosa más brava. Y, y de milagro no lo perdía uno. Pero era el símbolo, es decir, era un símbolo de curación. Y Jesús entonces tocaba su lengua. Es decir, reconozco cuál es tu necesidad. Voy a curarte. Es decir, Jesús se hace entender de todo corazón. El que lo busca y el que tiene un encuentro con Él se hace entender. Y no solamente le toca la lengua, sino que dice el versículo 34, y levanta sus ojos. Para que este hombre entienda realmente de dónde viene el poder que va a operar en su vida. Porque si Jesús no voltea a mirar hacia arriba, entonces no se va a dar la gloria realmente en su completitud a nuestro Dios. Ahora yo estoy diciendo que Cristo es Dios, claro, lo que trato de decir. Entonces no se comprendería la función que él estaba haciendo ahí, de que era el Mesías enviado. He aquí el reino de los cielos. ¿Quién me envió? El Padre de los cielos. Por lo cual sé cuál es tu problema. Quiero sanarte. Por Dios. Es Dios. Es Dios quien quiere hacerlo. Es Dios quien quiere operar. Pero también para que él aprenda de dónde viene su socorro. Que nuestra mirada entonces esté siempre, queridos hermanos, en aquel que reina en los cielos, aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y gimió. Mire esa forma como el Señor se acerca. Le toca sus oídos, escupe y toca su lengua, levanta los ojos al cielo, un simbolismo aquí hay muy profundo de un diálogo para alguien que necesita entonces comprender sobre el Evangelio. Este gemir, queridos hermanos, es, digamos, cuando un corazón está conmovido, ¿cierto? Uno gime. Y en cierto sentido era la empatía que tenía nuestro Señor Jesucristo, compasión por la vida de este hombre, por eso él gemía.
Y de pronto, querido hermano, para mí es como ver de una manera más concreta o más puntual, en gran sentido, es la oración que podría de pronto hacer este hombre. ¿Sí o no? Yo lo veo más como no solamente el dolor de nuestro Señor ni nuestro Salvador por la situación que él estaba viviendo este hombre, igual que él gimió y lloró por Lázaro, por la misma Jerusalén, sino que también veo aquí, digamos, como ese anhelo, también gemir está relacionado con lo que hace el Espíritu Santo en aquellos que tienen anhelo del reino de los cielos. Este gemir entonces es el Hijo de Dios que iba a curar y que estaba realmente, genuinamente interesada en ese corazón y en esa vida. Que Jesús gima significa entonces que Él se compadece, queridos hermanos, de nuestras debilidades, que se compadece de lo que usted y yo vivimos, se compadece de lo que tú y yo pasamos. Eso significa que tenemos a alguien compasivo, alguien que nos entiende, alguien que se acerca a nosotros, alguien que nos toca, alguien que entiende el dolor de cada vida. Luego podemos ver que todo lo hace muy bien el Señor en tercer lugar, porque es un Dios creador o poderoso. Marcos quiere que miremos este detalle en el versículo 34, la parte B dice efata, que es en arameo, es decir, es la palabra tal cual la pronunció nuestro Señor Jesucristo. Y de una vez la traduce al griego, pues en esa época, ¿no? Es decir, se ha abierto. Era una orden, era una palabra de poder. El mismo salmista dice con respecto a Dios, porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Ese es nuestro Dios. Una sola palabra tuya bastará para sanarme. Era el poder. Y ese dice ahí la misma palabra con ese poder involucrado de Jesús, versículo 35, que al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba este hombre bien. Y el milagro fue sorprendente, por eso es que se maravillan y dice, todo lo hace bien. Porque este, este hombre instantáneamente sus oídos son destapados e instantáneamente comienza este hombre a hablar sin necesidad de tener lecciones, hermano, de algo. Es decir, fue perfecto de una sola vez. Es decir, comenzó a hablar bien, mejor dicho, no se le traba la lengua para nada, ni se le pegaba como nos sucede a algunos. Dios había operado milagrosamente y encontraba las palabras adecuadas. No tuvo que haber una lección para este caballero. Nada tuvo que haber pasado. Todo el Señor lo hizo. Ahorita la misma palabra nos dice que habían en su vida, digamos, como ligaduras, es decir, ataduras o cadenas en la vida de este hombre que no le permitían entonces poder realmente expresarse o escuchar. Y sabemos que el Evangelio había venido y era necesario que él lo escuchase por salvación. En pocas palabras, la Biblia nos estaba diciendo que este hombre estaba con ligaduras, unas ligaduras en su lengua. Y esas ligaduras da el significado de que él estaba atado o en calabozos de sordera. Es decir, que se encontraba sin poder realmente operar de manera mejor. Por ello, queridos hermanos, Jesús estaba hablándole a una nación gentil, bueno, una parte de una nación gentil muy mezclada. El reino se ha acercado.
Es que el reino se ha acercado. Y Marcos tiene esto en su corazón y ahora más adelante la voy a profundizar para que todos podamos comprenderla, este mandato a este nivel. Todo lo hace bien porque Él es un Dios también salvador. En el versículo 36 y 37, la palabra dice, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más lo divulgaba. ¿Y por qué Salvador ahí? Me preguntarían de pronto alguno de ustedes. Pues yo lo que veo es que el Señor le está diciendo a alguien que no hablaba y que lo sana, no hable. Pues, cierto, diríamos es como no lógico. Además, hermano, pues sabemos que imagínese usted sin hablar tantos años. La prueba que le puso el Señor fue demasiado grande, superaba mucho de sus, digamos, capacidades, de la emoción. No se podía este hombre controlar. De pronto, si alguno de los que está en la iglesia tiene el carro que está sonando, allá. Bueno, perfecto. Entonces, es, digamos, esencial que podamos entender entonces lo que es la obra del Salvador en este aspecto, en este nivel. La palabra dice así, no hable. Esa es una orden de Jesús. Era una orden enfática, no hable. Decirle a una persona no hable después de tantos años, pero era una orden divina, es decir, no lo dijo Jesús por querer hacerlo, sino que había allí también un mensaje detrás de esta orden. ¿Y cuál era el mensaje que estaba el Señor enviando? Y era que no se siguiera de pronto propagando una imagen de Él totalmente contraria. ¿En qué sentido? En que lo vieran simplemente como el hacedor de milagros, como un mago de la época, o posiblemente hasta como un hechicero. No. Es decir, el que no lo entendiese, lo hubiera visto en todo eso desde ese nivel, desde esa perspectiva, por lo cual a él no le interesaba. Es decir, al Señor Jesús no es que no le interesen los milagros, claro, porque Él nos ama y quiere vernos mejor. Es más, la vida eterna es un milagro. Sino lo que más le interesa es que usted y yo, junto como las personas de aquella época, sepan quién es el que está delante de Él. Porque Él se puede quedar como el hacedor de milagros o realmente es el Hijo de Dios. El hacedor de milagros no va a salvar, pero el Hijo de Dios sí va a salvar. El hacedor de milagros me va a llamar la atención. Digamos, me vuelve todo un volcán por sus obras y su magnificencia. Pero cuando vemos que aquel maravilloso ser que estaba frente a mí muere en una cruz del Calvario, entonces, ¿qué podré decir? Si era divino o no era divino. Por lo cual, él quería que realmente se callase hasta que no fuera completa toda la historia. ¿Y cuál era la historia completa? Que él moriría en una cruz y resucitaría. Qué bueno eso, ¿cierto? Para nosotros muchas veces poder digerir las obras maravillosas que Jesús hace en nuestras vidas, que pase por el tamiz de la cruz y el tamiz de la resurrección. Por eso, queridos hermanos, es importante que usted y yo entendamos que tenemos delante de nosotros a quién. Una bonita definición de Jesús lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 15. Versículo
3 y 4. Dice lo siguiente. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí. Así dice 1 Corintios 15, 3, 4. Veo que muchos están buscando, qué bueno. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a qué? A las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a qué? Las Escrituras. Entonces, ¿qué es? El panorama completo. Jesús es realmente de quien todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, se habla. En Génesis, la Biblia nos dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Es decir, en la misma creación, Él estaba operando. ¿Y qué nos dice Apocalipsis? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señor. A Él toda la gloria, el Cordero como inmolado, el cual venció. El digno de abrir los sellos, el digno de abrir los libros. Y eso es lo que el Señor anhela en nuestras propias vidas. Muchas veces el Señor hace obras maravillosas, hermanos, y milagros, y es verdad, pero a las veces las personas no se dan el tiempo para discernir realmente aquel a quien tienen delante de Él. Por ejemplo, en nuestras costumbres como ciudadanos colombianos, en una Semana Santa nos acordamos de Dios, pero las demás semanas las mantenemos apagadas y de pronto en Navidad volvemos a despertar de nuevo el sentido de lo divino, pero como hemos dicho, a veces se adora más a Santa Claus que al mismo Señor Jesucristo. Nos perdemos del panorama del Salvador que tenemos allí adelante. Y le digo que es supremamente peligroso. Por eso que Dios nos dé cada vez, queridos hermanos, esa responsabilidad de estudiar la palabra para poder dar a conocer a nuestro Señor en todo su panorama. En todo su panorama. ¿Y cómo lo necesita estos tiempos? Que usted y yo aprendamos del Evangelio. Hablaba bien. La perfección del milagro de nuestro Señor. ¿Y qué quería realmente Marcos expresarnos acá? Si usted lee el capítulo 8, la primera parte dice que es la alimentación de los 4,000 en esa región. Anteriormente había alimentado 5,000 en la región de lo que era su pueblo, su nación. Ahora estaba en una parte afuera diciendo, estoy haciendo cosas nuevas y poderosas. Ahora, esto hay que cogerlo, como se dice, con pinzas. A veces observar esos detalles. ¿Dónde está en la Biblia que se alabe a Dios por algo que haya hecho bueno, perdón? ¿Dónde? ¿Dónde se dice y lo que hizo es bueno? Muy bien. La creación, ¿cierto? Es decir, esta palabra nos está conectando con el Creador. En pocas palabras, ¿qué está diciendo? Todo lo que Él hace es bueno. En pocas palabras, nos está invitando o, o estamos viendo a través de esta operación cómo Jesús tiene el
poder de hacer cosas nuevas. Cosas nuevas. Y aquí entonces vemos un nuevo orden. En Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y nada, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, todo lo que existe es por nuestro Señor Jesucristo. Ahora es ese Cristo, ese Mesías, ese Dios creador que se encontraba entonces allí operando. Por eso todo lo que Él hace es bueno. Colosenses dice lo siguiente, esta carta 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Primera de Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno, dice la carta. Y Apocalipsis lo reconoce diciendo, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces nos surge a nosotros una pregunta, ¿por qué entonces esta frase a través de esta historia? ¿Por qué esta frase que nos dice, bien lo ha hecho todo, porque hace oír al sordo y a los mudos los hace hablar? Estaba expresándonos realmente aquí la llegada del gran Mesías prometido, es decir, los tiempos gloriosos de Dios. Y lo invito a que vayamos todos, por favor, a Isaías capítulo 29. Y vamos a hacer un pequeño recorrido por estos textos de Isaías. Recuerde que estamos en un contexto donde Dios estaba castigando a una nación por haberse separado de Él. Versículo 29, capítulo 29, perdón, versículo 17, dice así. No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque. Estaba diciendo, no va a haber una transformación de todo esto. Es decir, lo que era antes fértil ahorita va a ser tan supremamente fértil que va a ser ¿qué? Un bosque. Estaba diciendo, va a haber un cambio. Versículo 18. En aquel tiempo que dice, los sordos oirán las palabras de ¿qué? Del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y usted, por favor, lo invito a que siga leyendo en su casa. Pero entonces estaba hablándose de ¿qué? De la redención del pueblo de Dios, de Israel. En pocas palabras, ¿qué estaba? Se estaba cumpliendo una palabra profética que decía, esto va a ser cambiado. Porque aún los sordos van a oír. Este es en el contexto del versículo 13 donde dice que la gente se reunía a adorar al Señor, pero la palabra dice que lo hacían de labios, mas no de corazón. Era necesario entonces que los oídos fueran abiertos y los ojos de las personas también pudiesen ver la luz. Capítulo 30, versículo 21. Seguimos leyendo. 21 dice así. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Si usted lee el título de ese párrafo, dice la promesa de la gracia de Dios. Entonces nos estaba diciendo anteriormente que oirán entonces
La palabra, las palabras del libro. ¿Cuáles son las palabras del libro? El testamento, ¿cierto? Ahora para nosotros es todo, porque Cristo es el cumplimiento de las escrituras, ya lo hemos leído anteriormente. Por favor, pasen conmigo al 32:4. ¿Cuál es el título del párrafo 32, del capítulo 32? El rey justo, y en el versículo 4 dice así: y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y qué, y claramente. Capítulo 35, que es una joya, un rubí del testamento, del Antiguo Testamento, dice así: se alegrará el desierto y la soledad. Mire las dos situaciones. En un desierto y en unos que mantiene solo. Es decir, lugares inhóspitos van a ser gozosos. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrarán y cantarán con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Estaba leyendo y digamos eran las regiones más hermosas de todo el paisaje de Israel. Entonces lo que está diciendo es, todo se llamará de una hermosura especial. Seguimos. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro ¿qué? Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y ¿qué? Los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y ¿qué? Y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, torrentes en la soledad, el lugar seco se convertirá en estanque y en sequedad en manaderos de agua, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviese en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Qué nos está diciendo Marcos? Es Dios en medio de nosotros. Cristo mismo, el Rey justo, el que transforma, el que cambia, allí está. Por eso todo lo que hace, lo hace bien, bueno. Él es Dios, Él es el Señor. Por lo cual, queridos hermanos, debemos cuidarnos, porque a veces podemos tener nuestros oídos enfermos. ¿Cuál es el problema de una persona que es sorda y al último termina siendo muda? Porque ¿qué va a decir si no entiende? Algunos con unas técnicas pueden pronunciar palabras y todo, pero ¿qué va a decir si no entiende? Muchas veces hay sordera espiritual. Por favor, déjenme, les voy a leer unos versículos. Si quiere usted los copia. Voy a saltarlos muy rápido. Les invito a que los copien, nomás si en su casa los leen, dice así. Y presten oídos, por favor. Isaías 6:10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Tremendo. Porque es una nación de un corazón tan duro que la palabra entonces no entra. ¿Qué dice el Señor? Que no entienda para que no haya salvación.
durísimo. ¿Pero por qué? Por el corazón duro. Sabemos cuál es el corazón duro. Cuando llega la semilla y una vez vienen los aves y la comen porque está al lugar del camino. Es decir, se ha endurecido y la palabra no le entra. Es como si nada, hermanos. Sabemos que ese corazón es sordo. Jeremías 6:10 dice lo siguiente. 6:10. Y Isaías 6:10 fue el que leí también. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no lo aman. Es decir, aquella persona que realmente estas palabras no le conmueven o no tienen pasión, es porque hay algo acá. Y es que no hay pacto. No hay pacto de Dios. No hay pacto de reino. No lo comprenden realmente en esa dimensión espiritual. Por eso le es vergonzosa, por eso no la aman. La toman y la desechan, no la abrigan para sus propias vidas, ni hacen de esta palabra, hacen de la palabra realmente el mayor de todos los consejos, sabiduría y guianza. Ezequiel 12:2 dice así: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Y la rebeldía es una forma de sordera. La casa rebelde no oye. Es mi propia voluntad, es mi propio pensamiento. Estuve hablando con una persona en estos días, amigo en común, con la niña de la alabanza, Catherine, y aproveché y le hablé, y bueno, ¿y usted está cómo está usted con el Señor? Dijo, no, pues mi Dios a mi manera, ta, ta. Dije, yo le dije, ¿usted se acuerda sobre lo que habla la Biblia, el becerro de oro? Sí, ese era el Dios a su manera. Porque ellos dicen, he aquí el Dios que te sacó de Egipto. Ellos estaban en su propia concepción diciendo que ese becerro era Jehová. Decía, si usted no escucha, estudia la palabra, usted entonces, ¿a qué verdad se va a aferrar? Ah, no, pero ¿qué es la verdad? Tal cosa. Dije, no, le iba a tirar esta, pero me dio como, digamos, no sé si prudencia o cobardía, no sé dónde ponerlo, pero yo le iba a decir, en la Biblia también hay una persona que pensó lo mismo, dijo que es la verdad, y su nombre es Poncio Pilato, el que se lava las manos y no toma decisión. Por eso, queridos hermanos, hay gente que realmente por su rebeldía no escuchan, por lo cual que oigan, mas no entiendan y no los sane. Zacarías 7:11 también nos da una visión fuerte sobre la sordera diciendo, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Esos que se les habla algo y, ay, ya no más, ya todo el tiempo me agobias. Y yo entiendo muchas veces, pero hermanos, a veces no ven que es la misericordia de Dios. Eso es lo triste. ¿Por qué? Porque hay rebeldía, ya aprendimos, porque no aman la palabra. En segunda de Timoteo 4:4 dice así, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas.
Y tenemos que ser conscientes y necesitamos realmente acercarnos ante el Creador, ante realmente quién es el cumplimiento de todas las escrituras y poder nosotros tener un toque con Jesús. Que podamos decir claramente, Él todo lo que hace, lo hace bien, porque Él es Dios. Por eso confío en Él, creo en Él. Él es Dios y Él es el Señor. Por eso el mismo Jesús dijo, mas el que cayó en buena tierra, hablando de la semilla que es la palabra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Proverbios dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mi puerta. Es decir, como aquel que se junta a escuchar atentamente, porque sabe que las palabras que salen de esa casa, que salen de ese templo, estoy hablando desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Son valiosas. Aquel que dice, wow, tu palabra para mí es tesoro y es vida. Queridos hermanos, si nosotros no tenemos un milagro, no podemos gozar de la promesa de Dios y su restauración. Cuando el mismo Señor Jesucristo dijo, o con el mismo Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Es así. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Es imposible, para Dios no es imposible. Lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del espíritu es. Es decir, en pocas palabras y resumiendo todo el mensaje, lo que Marcos nos quiere dar a entender o podemos ver a través de lo que el Espíritu Santo entrega a este hombre es que veamos que allí estaba el Creador de todas las cosas. ¿Y cuál creación fue la que permitió que el hombre viese? La creación en Jesús. La primera creación fue Dios que dijo, y todo lo que hizo era bueno. Pero aquí permitió que el hombre pudiese decir de Jesús, todo lo que Él hace está bien hecho. ¿Qué creación estamos invitados a ver? ¿Qué poder estamos llamados a vivenciar y a beber? Y queridos hermanos, el nuevo nacimiento. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, no conoce de Cristo, no está, vive, se afirma en Cristo, comprende en Cristo. Su Cristo es todo, no el suyo, no digo el Cristo de la Biblia. Nueva criatura es, dice. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Porque todo lo que Él hace es bueno. Y es necesario eso. Porque si eso no existe, hermanos, no entraremos al reino de los cielos.
Gálatas dice lo siguiente: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es decir, ser usted circunciso o incircunciso no sirve para nada. Lo que sirve es si somos una nueva criatura. Por eso es necesario nacer de nuevo para escuchar las palabras. Recuerde lo que le leí. Y oirán las palabras del libro y escucharán la palabra a sus espaldas que le dice: ese es el camino. Entenderán que la voluntad de Dios para sus propias vidas. Y mirarán al Dios Todopoderoso y su lengua se soltará, hermano, para poder alabarle, bendecirle, exaltarle y agradecerle. Bien, todo lo hace bien. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Para que compartamos a todos y que podamos llevar a otros a la presencia de Jesús, rogándole: Señor, ten misericordia. Leyendo esta palabra, cuánto me hubiera gustado haber sido otro tipo de niño y haber amado con mayor profundidad a mi tío abuelo. Oh, mi Señor, solo Jesús transforma un corazón y lo llena de verdad y de amor. Vamos entonces a preparar nuestro corazón y terminamos orando. Ya con la palabra vamos a meditar lo que el Señor nos ha hablado. Yo alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro y mi ayuda? Habitaré al abrigo del Altísimo, bajo su sombra yo moraré. Mi socorro y mi bien, fortaleza de los siglos. Mi socorro viene del Señor. Él me guarda, me da paz. El Señor me cuidará. Gracias. Nunca me abandonará. De todo mal me guardará y me cubrirá hasta el fin. Yo le invito a que nos miremos como ese hombre. Yo le pregunto: ¿usted no es fruto de otras personas que oraron por usted y le hablaron del Evangelio? ¿Sus oídos no fueron abiertos para oír la palabra del Señor? ¿Es usted una nueva criatura? Hermanos, la misma experiencia. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde. Gracias por haber hablado a nuestro corazón de manera tan tierna que te entendimos. Haber tocado, Señor,
nuestras vidas para recibir restauración. Haber dado, Señor, un nuevo corazón. Haber quitado el corazón de piedra para que la palabra tuya, Señor, la atesoremos, la amemos y no nos avergoncemos de ella. Si hay problemas en tu vida, dile: Señor, por favor, yo te ruego, toca hoy mi vida. Si hay alguna ligadura, alguna cadena que me tiene en calabozo de sordera espiritual, Señor, ayúdame, dile. Tu palabra dice que el que viene